¿Eres de los que toma decisiones de inversión o de trade con base a lo que dicen las noticias del mañana? Pues lamento decirte que llegaste tarde, porque el precio lo descuenta todo. Es una máquina de descuento de información y revela información muchísimo antes de que ese periodista pueda redactar esa primera nota o esa primera columna. Mi nombre es Eduardo Villalobos, técnico del mercado colegiado y certificado. Y en este vídeo te voy a demostrar cómo la acción del precio y el posicionamiento de esos inversores institucionales deja huellas. Y quédate hasta el final, porque te voy a dar asimismo dónde están esas grandes oportunidades de inversión. Porque aquí en The Stock Pacer damos educación e información institucional para ti que eres un inversor y un trader individual. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. Una de las primeras preguntas que me hago antes de comenzar mi análisis es, ¿cuál es el apetito del riesgo de esos grandes inversores, del dinero institucional? Y para ello, hemos creado un índice que agrupa las principales comparativas de precio, las principales posiciones relativas, es decir, oro versus acciones, oro versus criptomonedas, sectores defensivos contra sectores cíclicos, entre otros. Y eso nos da este índice. Fíjense que este indicador nos ha anticipado grandes correcciones en el mercado. Cada vez que ha cruzado esa media móvil de 50 sesiones en un gráfico semanal, ¿ok? Ha anticipado correcciones como la del 2018, cuando Donald Trump en su primer gobierno anunció la imposición de aranceles, ¿ok? Fíjense cómo también esa, ese cruce viene acompañado de divergencias bajistas. Luego tenemos en el 2020, donde se dio la corrección como resultado del COVID. Luego tenemos en el 2022 aproximadamente, finales de 2021, inicios 2022, cuando los bancos centrales comenzaron a aumentar el tipo de interés como resultado de una alta inflación. Luego tenemos principios 2025, en el segundo gobierno de Trump, cuando anunció la imposición de aranceles, ¿ok? Fíjate nuevamente, cruce de esa media móvil de 50 y divergencias bajistas. Y ahora vemos cómo esas divergencias bajistas se han pronunciado aproximadamente, comenzó desde mediados de septiembre del 2025 y ahorita el indicador está cruzando por debajo, ¿ok? O cruzando de arriba hacia abajo esa media móvil de 50 sesiones, ¿ok? Entonces, no, lo que nos está principalmente avisando este indicador es que el inversor institucional está siendo defensivo, se está moviendo a activos de menor volatilidad, activos como el oro, que está abandonando el sector tecnológico, esas empresas de grande capitalización, ¿ok? Y que eso se ve señalado en esas divergencias bajistas con respecto al comportamiento del índice del mercado. Y por el otro lado, no creo que o sea, si bien este cruce anticipa correcciones, no creo que veamos correcciones profundas, ¿ok? El segundo factor que analizo es el sentimiento del mercado. Si analizamos el sentimiento con base al posicionamiento del mercado de futuros, fíjense que la línea roja, que son las grandes instituciones, y la línea verde, que son los grandes especuladores, son bajistas, es decir, que tienen más posiciones cortas que largas dentro del mercado de futuro. Esto lo que quiere decir es que este dinero institucional, este dinero profesional, está cubriendo parte de sus posiciones largas colocadas en el mercado spot, ¿ok? O el mercado de efectivo. ¿Y quiénes son los únicos alcistas? Oye, los pequeños especuladores, es decir, personas independientes como tú y como yo. En otras palabras, las manos débiles del mercado. Ahora, el tercer factor que observamos es la estacionalidad.
Si observamos este gráfico de estacionalidad que de alguna manera refleja el retorno promedio del mercado en los últimos 20 años, así como sus desviaciones estándar y esos máximos y esos mínimos que ha alcanzado en esos meses, vemos que los primeros 3 meses son los meses más débiles de rendimiento del mercado, sobre todo enero y febrero, rendimientos que se acercan a cero. Y asimismo, estos primeros 3 meses son los más volátiles. ¿Por qué? Porque presenta una desviación estándar de más del 4,5%. Y fíjense que como eso ha coincidido donde han sido los meses donde el mercado ha tenido esas correcciones más profundas. Y no así cuando se mueve al alza, fíjate que se mueve de alguna manera tímida, pero cuando ha corregido dentro de esos primeros 3 meses, ha sido mucho más profundo. Ahora bien, si me vienes siguiendo de hace tiempo, yo personalmente veo este movimiento del mercado muy similar a la última fase del mercado a los finales de los 90 cuando alcanzó la burbuja.com. Fíjense la alta correlación y la similitud de esos movimientos, donde tuvimos inicialmente correcciones de casi un 10%, ¿ok? El gráfico de arriba representa precisamente ese movimiento del mercado desde mediados de 1950 al año 2000, sí, 2000, 2001, antes de corregir como resultado del estallido de la burbuja.com. Luego tuvimos esa corrección del 20, del 22%, que precisamente que corresponde en el caso nuestro a los anuncios de los aranceles por parte de Donald Trump. Y luego hemos tenido correcciones pequeñas de entre un 6%. Y si seguimos esa correlación o comportamiento que tuvo el mercado en el pasado, por eso espero una corrección de un 10% aproximadamente, es decir, que estamos como en esta fase. ¿Por qué? Porque fíjense que a diferencia, todavía nosotros no hemos tocado esa media móvil de 50 sesiones, ¿ok? Es decir, que esa media móvil, que en un gráfico de diarios equivaldría a 200 días. Entonces, corregir de los máximos a esa media móvil de 50 sesiones es el equivalente a un 8,5% aproximadamente. Y alcanzar los máximos de febrero del año anterior, es decir, del 2025, resultaría en una corrección aproximadamente del 12%. Y ojo, que la estructura a largo plazo se mantendría intacta. Ahora la gran pregunta, ¿cuándo puede ocurrir esto? Oye, algo te puedo asegurar, nadie sabe lo que va a pasar en el mercado, como dice Warren Buffett. Yo no sé qué va a pasar en el mercado, lo que sí sé es que va a corregir. Pero si tomamos como referencia en los años 90, fíjate que desde ese máximo hasta este mínimo pasaron aproximadamente 14 semanas, ¿ok? Es decir, prácticamente 3 meses. Y eso nos llevaría desde los máximos que alcanzó el precio actualmente, unas 14 semanas, sería aproximadamente a mediados de abril. Es decir, que en la medida en que el mercado se mantenga lateralizado, oye, esto nos puede llevar aproximadamente hacia finales de marzo, mediados de abril. Y ojo, que en esta fase lateral ya tenemos muchísimo tiempo. Ahora bien, ¿por qué no veo una corrección mucho más profunda? Porque cuando veo estos indicadores de amplitud, de anchura del mercado, ¿ok? Que lo que nos está diciendo es que con base a la cotización de 3.000 empresas, más del 67% y del 65% de esta cotiza por encima de su media móvil de 50 y de 200 sesiones, oye, esto es símbolo de fortaleza del mercado. Es decir, que hay un gran grupo de compañías que no está permitiendo que el mercado corrija de una manera profunda. Es decir, que probablemente están en una tendencia fuerte alcista. Cuando observamos la tendencia de estos indicadores de amplitud, fíjate que es alcista, ¿no?
Tiene mínimos crecientes, máximos crecientes aproximadamente, no tanto así la de 50 días. Entonces, vamos a descomponer al mercado por su tamaño de capitalización en grandes, medianas, pequeñas y ultra pequeñas. Cuando vemos la comparativa de ese gráfico, fíjate que arriba, en el panel superior, tenemos a las empresas de gran capitalización. Son esas las que están corrigiendo. ¿Ok? Fíjate cómo el movimiento es muy similar al movimiento del mercado en general, cómo se está acercando a esa media móvil de 50. Por el otro lado, las empresas de mediana capitalización, las pequeñas y las ultra pequeñas, ¿ok? Las microcap, fíjate fíjate su tendencia, mira lo lejos que están de esa media móvil de 50 sesiones. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que si bien el mercado está lateralizado, oye, se puede conseguir acciones individuales que están teniendo un mejor desempeño que el mercado. Pero, ¿qué compañías son estas? Bueno, las compañías precisamente que tienen una mediana, pequeña y microcapitalización con respecto a las grandes. ¿Ok? Volvamos nuevamente a compartir la pantalla. Ahora, probablemente tú podrás decir, oye, Edor, ¿y si tú te estás equivocando en tu análisis? ¿Ok? Pero me gusta ver las cosas de manera objetiva y me autoaudito, me autorreviso, ¿ok? Y uso una herramienta totalmente independiente creada por Julius de Campanier, que es el gráfico de rotación relativa. Este gráfico es magnífico porque nos permite ver, ¿ok? En una sola pintura cuáles son las compañías que se están desempeñando mejor que el benchmark al mismo tiempo, ¿ok? En este caso, en el gráfico a la izquierda estamos viendo cómo los principales activos, bonos, acciones, monedas, criptomonedas, materias primas, ¿ok? Se están desempeñando versus el S&P 500, es decir, el índice de la bolsa americana. Y en el panel derecho estamos utilizando como benchmark un ETF que es un poco más diverso, que es el All Weather creado por Ray Dalio, que es un ETF que invierte en varias clases de activos. ¿Ok? Y asimismo, en este gráfico de rotación relativa, tú puedes ver el desempeño no solo de esas compañías o sectores con respecto al benchmark, sino comparado entre ellas a su vez. Todo en una sola vista. Entonces, esto es lo que nos estás diciendo cuando vemos los principales grupos de activos, ¿ok? Es que el oro, que es un activo clásico o básico como activo defensivo, está teniendo un mejor desempeño. Y no solo que está teniendo un mejor desempeño, sino que se está comenzando a acelerar, ¿ok? En este gráfico, la línea en este caso la línea vertical, ¿ok? Representa la aceleración, ¿ok? El momento, es decir, que del punto medio hacia arriba es que hay mayor aceleración y del punto cero hacia abajo menor aceleración. Y la línea horizontal se refiere a la fuerza relativa, es decir, que del punto cero a la derecha es que la se está desempeñando mejor que en el benchmark y del punto cero a la izquierda es todo lo contrario. ¿Ok? Entonces tenemos al oro con un buen desempeño que se está comenzando a acelerar porque está apuntando hacia arriba, mientras en el lado opuesto tenemos a las criptomonedas representadas por el ETF GBTC que están teniendo un bajo desempeño relativo con respecto a su benchmark y que se están acelerando. Por el otro lado, vemos que otro sector que está mejorando bastante es el sector en general de los commodities, ¿ok? De las materias primas. Y los bonos y el índice del dólar está teniendo un bajo desempeño. Ahora, si continuamos aplicando este enfoque de arriba abajo y nos metemos en los commodities, ¿ok? Ahora voy a comparar el índice SITF de commodities, que es el DBC, ¿ok? Con las distintas clases de commodity, metales preciosos, metales industriales, energía, uranio, energía limpia, gas, entre otros, ¿ok? ¿Y qué nos está diciendo este gráfico? Bueno, que precisamente son los metales preciosos los que están teniendo mejor desempeño y se están comenzando a acelerar.
¿ok? Y seguido de los metales industriales. Luego, con un alto desempeño, pero desacelerándose, tenemos a la energía limpia, luego tenemos el uranio, luego por el otro lado, ¿ok? Tenemos el petróleo, o mejor, sí, el petróleo que está comenzando a mejorar, se está acelerando, pero que todavía no se desempeña o está comenzando ligeramente a comenzarse a desempeñar mejor que el mercado. Y luego tenemos el gas, que fíjate que el gas ha sido, si bien está mejorando, es bastante volátil, ¿ok? Por la amplitud de su flecha, ¿ok? Que es bastante larga esa cola y ahora se está desacelerando, ¿ok? Y probablemente a tener un bajo desempeño con respecto a ese benchmark que en este caso es el DBC. Y por el lado de los metales preciosos, ¿ok? Ahora estamos colocando acá como benchmark el ETF DBP, ¿ok? Y estamos desglosando estos metales preciosos en más detalle. Y tenemos quienes están liderando es la plata, luego el platino, luego el paladio y finalmente el oro, ¿ok? O sea, aquí este gráfico lo que nos está diciendo, si bien los metales preciosos tienen un buen desempeño, una buena aceleración, un buen momentum, ¿ok? Cuando lo vemos individualmente, bueno, este es el rango, ¿no? Primero, nuevamente, la plata, seguido el platino, luego el paladio y finalmente el oro. Ahora, volviendo a las acciones, cuando vemos los sectores, es decir, el mercado americano dividido en esos 11 sectores, fíjate cómo el sector energía es el que está perdiendo tanto momentum, es decir, se está desacelerando y que se está comenzando a tener un peor desempeño, acompañado junto con el sector de los servicios públicos y seguido por el sector salud, que si bien todavía tiene un buen desempeño con respecto al benchmark, se está comenzando a desacelerar. Y aquellos que están mejorando, ¿ok? Y teniendo mucho momentum, son precisamente el sector de materiales, el sector de consumo defensivo, energía, y el sector industrial. Cuando vemos este análisis, nuevamente, pero de acuerdo al tamaño de capitalización y tipo de compañía, es decir, crecimiento versus valor, o que es lo mismo, growth versus value, vemos cómo son las empresas de grandes las empresas de gran capitalización, ¿ok? Las que se están desacelerando y perdiendo desempeño con respecto al mercado y son precisamente las de mediano, ¿ok? Las empresas, aquí está, mediana capitalización, las de pequeña, aquí IJR, pequeña capitalización, y IWC, que son las de las microcaps, ¿ok? La que están desempeñándose mejor en el mercado, pero la que están teniendo mayor velocidad en el precio son las medianas, luego seguido de las pequeñas y finalmente las microcapas, ¿ok? Entonces aquí nos estamos metiendo en un terreno un poco peligroso. ¿Por qué? Porque precisamente es este grupo de compañías de mediano hacia las pequeñas y las microcap, las compañías que son más volátiles. Por eso es que vemos al ETF de volatilidad o empresas que son altamente volátiles o que tienen alta beta, las que se están desempeñando mucho mejor. Y las de baja volatilidad, que son precisamente esas grandes compañías, son las que se están desempeñando peor y tienen menos momentum que el benchmark. Ahora bien, asimismo, fíjate que cuando vemos, las dividimos por tipo, crecimiento versus valor, fíjate dónde tenemos el sector de crecimiento, o sea, moviéndose a los rezagados, mientras que son las empresas del sector defensivo las que están mejorando tanto en momentum como en desempeño relativo. Entonces, fíjate que hay como un mensaje como extraño, ¿no? Porque fíjate, son las empresas
las empresas defensivas las que están moviéndose mejor. Y al mismo tiempo ya son las medianas, las pequeñas y las grandes, que son precisamente las más volátiles. Entonces vamos a segregar esto muchísimo más. Vamos a separar las compañías tanto por capitalización como por tipo. Y nos lleva a este gráfico, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a las grandes compañías de crecimiento y a las grandes compañías de valor, ¿ok? Entonces, fíjate cómo, sí, las de crecimiento son las que se desempeñan peor y que se están desacelerando, pero fíjate las de valor. Sí, pareciera que estaban mejorando, pero ahora está comenzando a apuntar hacia abajo, es decir, que es muy probable que comiencen a desacelerarse y a tener un bajo desempeño. ¿Y cuáles son las que están mejorando? Bueno, tanto las empresas de crecimiento y de valor, de pequeña y mediana capitalización, ¿ok? Que lo estamos viendo reflejado en estos ETFs. Y el que está actualmente teniendo ese mejor desempeño son las empresas de valor, que es un sector defensivo, pero relacionado a las small cap, a las pequeñas empresas o de pequeña capitalización. Y luego tenemos a las de crecimiento y valor y crecimiento, tanto pequeñas como medianas, ¿ok? Que están mejorando si pareciera que si siguen este ritmo, ya a finales de la semana que viene la podemos tener en el cuadrante verde. Entonces, fíjense que uno, que estamos entrando en un entorno súper complejo del mercado. ¿Por qué? Porque anteriormente tenemos unos años acostumbrados que son las empresas grandes las que estaban liderando el movimiento del mercado y que estaba altamente correlacionado. ¿En quiénes? En esos siete magníficos. Amazon, Tesla, Apple, Nvidia, Google, entre otras. ¿Ok? Ahora, estos siete magníficos, estas empresas de grande capitalización están comenzando a corregir de manera importante. Ya vimos la corrección de Meta, la de Microsoft, la de Netflix, por nombrar algunas, pero que todavía allí se sigue manteniendo, por ejemplo, Google, ¿ok? Nvidia, que está en una fase lateral. Si quieres saber más detalles de este movimiento, al final de este video te voy a dejar un link para que veas cuál es mi perspectiva en cada una de estas grandes compañías. Y ahora el mercado se está moviendo a sectores medianos y pequeños, que son los sectores más volátiles, pero también representa un universo muchísimo más amplio, ¿ok? Porque después de ver, por ejemplo, esas 500 compañías que son las más grandes y que estaban concentradas el movimiento del mercado en unas pocas, ahora estamos migrando a pequeñas y medianas. Entonces, fíjate cómo eran las empresas pequeñas, es decir, esas que pertenecen al Russell 2000, por decir algo, por decir, las empresas de valor, la que se está desempeñando mejor que el mercado. Entonces, la búsqueda de esas empresas ganadoras amerita un gran esfuerzo, ¿ok? Un mayor trabajo para poderlas encontrar porque también el universo es muchísimo mayor. Y asimismo, al ser las más volátiles, significa que pudiéramos estar asumiendo mayor riesgo. Entonces, tenemos que elevar esas herramientas de administración del riesgo. Es decir, que probablemente si te quieres sumergir en este mundo y escoger a compañías en particulares, oye, te diría que cuides o reduzcas tanto el tamaño de ese monto o porcentaje que estás dispuesto a perder en los mercados y a reducir el tamaño de la posición. ¿Por qué? Porque estas compañías son mucho más volátiles a lo que estamos acostumbrados con respecto a estas grandes. ¿Ok? Volvamos nuevamente a la pantalla. Antes de continuar, recuerda que este es un vídeo que hacemos meramente educativo y informativo, que no damos consejos de inversión y que debes utilizarlo como una herramienta adicional a tus propios análisis e ideas de inversión. Así que continuemos con nuestro análisis. Fíjate que estas condiciones del mercado, ya si nos viene siguiendo, ya
la habíamos anticipado hace muchísimo tiempo. A largo plazo, la tendencia sí sigue siendo alcista, sigue siendo relativamente fuerte, pero a mediano plazo, visto en un gráfico semanal, aproximadamente desde mediados del mes de noviembre, ya nos había alertado que algo estaba cambiando. ¿Y esto por qué? Porque el precio lo descuenta todo. Toda la información pública y privada está reflejada en el precio y el precio deja huellas y es lo que nos permite, de acuerdo a un modelo sistemático, probado, ¿ok? Que nos permite anticipar y hacer estos análisis, ¿ok? Y verifica y concluir de que algo está cambiando y que cuando esto empieza a darnos las primeras señales de alerta, no necesariamente significa que seamos bajistas, no, pero que sí hay que moverse con cautela. De hecho, vamos a ver qué nos está diciendo el VIX y por eso es que descartamos que haya un movimiento importante en el mercado. Si nos vamos a mover en un régimen de mucha volatilidad, donde podemos ver en un solo día variaciones del 1, del 2%, tanto al alza como a la baja, pero que no vemos todavía esa corrección profunda y que hay que darle tiempo al tiempo. Entonces, cuando vemos el VIX, ¿ok? Recuerda que el VIX es un índice, una fórmula matemática, no se puede comercializar, por eso es que no tenemos la información del volumen de este, sino meramente la información de su cotización, ¿ok? Cerró el pasado viernes en un valor de 16,08, que puede decir que es un nivel de bastante complacencia. Sin embargo, bueno, fíjate que estamos reflejando lecturas todavía encima de 50 según el RSI y que bueno, cerró relativamente por debajo de su media móvil de 50 y de 200 sesiones, pero en una posición relativamente, vamos a decir, alcista. Vamos a comparar esto, ¿ok? Con el VX1, que es precisamente el VIX, pero en el mercado de futuros, ¿ok? Porque si bien es un índice, podemos utilizar los derivados para evaluarlos y manifestar nuestra posición con respecto a este instrumento. Y fíjate que el instrumento derivado con respecto al VIX en sí, ¿ok? Este sí tiene una cotización un poco mayor, pero fíjate que cerró por encima de su media móvil de 50, ¿ok? Igualmente con una vela relativamente alcista. Fíjate que este movimiento sí vino acompañado con volumen, ¿ok? Fíjate que aquí tenemos volumen ascendente con este movimiento alcista, es decir, que este movimiento está confirmado por volumen, ¿ok? Cuando vemos la lectura del RSI, sí, subió por encima de la línea 50, corrigió, no consolidó todavía cierres por debajo de esos 50 y que mostró aquí una ligera, giró ligeramente hacia al alza y que ya se está comenzando a mover este indicador con volatilidad. ¿Ok? Ahora, un tercer indicador que me gusta ver con respecto a la volatilidad es el VIVIX. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí, VIVIX. El VIVIX, voy a dejar aquí de compartir un momento. Fíjate, el VIX se calcula con base a las opciones del SP500, con base a las opciones del índice que están en el dinero y refleja la volatilidad del índice. El VIVIX se calcula sobre las opciones del VIX, es decir, que este lo que busca reflejar es la volatilidad del VIX. Entonces, el VIVIX refleja la volatilidad del VIX y el VIX refleja la volatilidad del índice del SP500. Entonces, volvamos nuevamente a compartir la pantalla y fíjate que el VIVIX, cuando vemos esta vela verde, lo que nos está diciendo es que aumentó en la sesión del viernes la demanda sobre las opciones del VIX. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuáles opciones? Porque tenemos opciones calls y opciones put. Bueno, probablemente las opciones call.
Y cuando vemos el VIX, que igualmente cerró ligeramente con una vela alcista, quiere decir que hubo demanda de las opciones, preferiblemente serían puts. Ahora, ¿cómo confirmamos esto? Bueno, viendo las estadísticas del CBOE, ok, vamos a ver el ratio put-call. Fíjate que el pasado viernes, sí, el total ratio put-call cerró por debajo de uno. Acuérdate que este ratio lo que mide es el volumen de las opciones puts versus calls. Entonces, si es uno, es que hay el mismo volumen tanto de puts como de calls. Si es mayor a uno, es que el volumen de calls, perdón, de puts es mucho mayor. Y si es menor a uno, es que el volumen de los calls es muy superior. Entonces sí, el ratio put-call total es menor a uno, pero es que el dinero institucional, cuando busca proteger parte de sus portafolios, lo hace más bien en índices o en ETFs, ¿no? Y no en acciones individuales. Entonces, cuando vemos el ratio put-call de los índices y de los ETF, fíjate que es superior a uno, pero no es como para alarmarse, ¿ok? Está ligeramente por encima de uno. Y por supuesto, lo que acabamos de decir, el ratio put-call de las acciones individuales es prácticamente es más alcista que bajista. Pero fíjate el ratio put-call sobre el VIX. 0,34 es bastante alcista. Es decir, que hay más volumen, sí, hay más volumen de opciones en los calls que en los puts en el VIX, en las opciones del VIX. Y 0,34 no es un número de que sea el fin del mundo, pero sí nos está diciendo de que es probable de que la semana que viene que comienza el 26 de enero, veamos, tengamos movimientos volátiles o en una sola sesión, movimiento de más de un 1%. Ahora, ¿por qué no creemos que sea algo muy importante? Bueno, porque cuando vemos la cotización, a ver, aquí está, ¿ok? Cuando vemos la cotización de los distintos contratos del VIX, fíjate que los contratos futuros su cotización es mucho más alta que el spot, ¿ok? Que el contrato de contado, es decir, que el índice, que actualmente cotiza en 16,08 y que el primer contrato cotiza en los 18,34, que era lo que habíamos visto anteriormente, y los siguientes cotizan mucho más alto, es decir, que cuando tú eh, visualizas estas cotizaciones en un gráfico, ¿ok? Tienen pendiente positiva. Es lo que se llama contango. Entonces, por ello, como no es lo contrario, entonces por eso es que no anticipo movimientos importantes en el mercado. Entonces, ¿viste cómo el análisis técnico nos ayuda no solamente a evaluar ese comportamiento del precio en el pasado, sino recolectar suficiente evidencia en el presente para poder embosar, ¿no? Esos escenarios potenciales en el futuro, que el precio lo descuenta todo y que éste deja huellas, ¿ok? Entonces ya nos permite de alguna manera conocer o anticipar en qué fase del mercado nos encontramos para tomar acción, ya sea una acción ofensiva o una acción defensiva. Entonces, si te gustó este vídeo, ya sabes qué hacer. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas otro vídeo informativo aquí en The Stock Pacer, un espacio educativo donde damos educación institucional para traders e inversores individuales como tú. Así que nos vemos en una próxima sesión.